La semana pasada hablamos un poquito, no sé si se acuerdan, estábamos hablando de la resurrección y hablamos de, no sé si se acuerdan al principio de la reflexión, sobre las diferentes visiones, los diferentes relatos de la resurrección de Jesús. ¿Se acuerdan que hablamos que Lucas tiene un relato de la resurrección que es un poco diferente a Juan, que es un poco diferente a Mateo? Y Marcos, hablamos que terminaba el relato de la resurrección, ¿se acuerdan? Terminaba de una manera abrupta, porque era un relato que terminaba con las mujeres recibiendo el mensaje de que Jesús había resucitado, pero ellas salieron confundidas, salieron con miedo de aquel lugar, y ahí termina el relato de la resurrección. Y hablamos luego que los versículos que vienen después fueron versículos que fueron añadidos posteriormente, porque los manuscritos, como habíamos hablado, los manuscritos originales, los más antiguos, no sale ese otro relato, y la forma literaria pues es diferente. Y quería expandir un poco sobre esto, porque el Evangelio de esta mañana es un ejemplo de la visión de los diferentes escritores que nos hace entender un poquito mejor a ese Jesús. El Jesús, por lo tanto, como he dicho anteriormente, el Jesús de Mateo es un poco diferente al Jesús de Marcos, es un poco diferente al Jesús de Lucas, y no es que estamos hablando de diferentes personas, es que la visión del escritor es diferente. Y eso es normal, eso en sí, mucha gente utiliza esas aparentes contradicciones en los evangelios para restarle credibilidad a la Biblia. Yo he tenido discusiones con personas que no son creyentes, que enseñan, pero mira, aquí Mateo dice esto, Lucas, ¿cómo puede ser esto y lo otro? ¿Verdad? Y entonces, yo usualmente lo que digo, mire, esto lo que le da es más credibilidad todavía. Porque en las diferencias es que tú puedes ver que hay un relato de una persona, de un evento. Si los 4 evangelios fueran fotocopias el uno del otro, entonces me crearía mi sospecha. Porque algo que cuadra demasiado está descuadrado. Cuando tú tienes diferentes relatos, diferentes visiones, le da una tridimensionalidad al evangelio, una tridimensionalidad a la persona de Jesucristo, que es lo que hace que nosotros podamos, como dicen por ahí en buen puertorriqueño, sacarle el jugo. Yo puedo hablar de mi hermanita Vilma y yo la conozco de una manera. Si tú le preguntas al esposo de Vilma, te va a hablar de otra manera, porque conoce otras cosas. A los estudiantes la van a ver de otra manera, porque Vilma es ¿qué? Maestra, pero es también ama de casa, porque tiene que hacer las labores de su casa, es también congregante, hermana aquí de la iglesia, y usted puede preguntarle a diferentes personas sobre Vilma, y eso no hace que Vilma deje de existir, porque reciba diferentes versiones o visiones de quién es ella. ¿Ok? Y eso es normal, eso sucede precisamente con los evangelios. Y los evangelios fueron escritos por estos discípulos de los discípulos de Jesús, y ellos escriben de Jesús desde una perspectiva, y le escriben a una audiencia diferente. Por ejemplo, si yo quiero contarle una historia a Marilyn, yo se la cuento de una manera. Si esa misma historia se la tengo que contar a un niño de 10 años, se la tengo que contar diferente, porque la visión es diferente, la audiencia es diferente. Y estamos hablando de estas cosas, queridos, porque para mí es importante. A mí no me gusta, como dicen por ahí, darle leche en biberón a las personas, ¿verdad? Ustedes no son creyentes nuevos, ¿me entienden ustedes? Y es importante que nosotros entendamos estas visiones, porque a veces las iglesias, por tal de no traer issues controversiales, lo que hacen es que le dan, como decir, un poquitito del evangelio, lo más simple, y cuando las personas salen allá afuera, llegan otras iglesias como los Testigos de Jehová y los cogen. Yo conozco un montón de católicos
que son de otras religiones ahora y creen otras cosas raras. Y dicen, es que la iglesia católica a mí no me enseñaban, no me daban educación, iban, hacían la misa y se acabó. Y hay veces que la iglesia tiene la culpa, pero también nosotros como discípulos tenemos la culpa de no indagar. Y es importante que estemos preparados, ¿verdad? En la palabra de Dios, en los textos, en lo que es, ¿verdad? Si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que estar familiarizados con esa Biblia. Y es importante que nosotros entendamos de que estas 4 visiones existen. Hemos hablado de esto anteriormente. Cuando hablamos de la Navidad, no sé si se recuerdan que hablamos de que el pesebre, ¿se acuerdan de esto? Que el pesebre, como nosotros no nos imaginamos, es una construcción de los 4 evangelios, pero no, de los 2 evangelios. No sé si ustedes sabían, y yo lo dije en aquel sermón, pero no todo el mundo está presente, que de los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay 2 que no mencionan nada del nacimiento de Jesús. Usted va a Marcos y empieza a leer a Marcos y usted me dice si encuentra el pesebre en algún lugar. Usted vaya a Juan, que fue el evangelio que leímos ahora, y usted busque el pesebre allí. No están. Los únicos relatos de el nacimiento de Jesús se encuentran en Lucas y se encuentran en Mateo. Y en uno salen los reyes magos y no los pastores. Y en el otro salen los pastores y no salen los reyes magos. Y nosotros tenemos en los pesebres a todo el mundo juntos. Y es normal, eso es precisamente lo que quería hacer la iglesia originalmente. Porque hay veces que las iglesias nos gusta tener nuestra propia teología y no nos gusta como que lo que cree el otro está mal. Y desde el comienzo de la iglesia cristiana, esto es importante que ustedes lo sepan, varios grupos emergentes de esa iglesia cristiana trataron de apoderarse de escrituras y rechazar otras. Y tenemos una secta que se llamaba los marcionistas, era un obispo que se llama Marción, y cogió un evangelio, entiendo que era Lucas, y rechazó los demás. Y ahí fue, él hizo el primer canon de la iglesia, fue Marción. Y es interesante porque entonces tenían la visión lucana, la visión de Lucas era la única aceptable. Y lo que hizo la iglesia cuando construye el canon es que dice, no, tenemos que tener una visión más amplia. Y puso a Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Una visión más amplia. Sabiendo que a veces algunas cosas no iban a pegar con las otras, pero es como el testimonio que le dije de una persona. Si hay un accidente aquí en la esquina, tú tienes 5 testigos, los 5 testigos no te van a dar la misma versión de lo que vieron. El hecho está ahí, el accidente está ahí y están los testigos. Pero a quien tú le preguntes, tú vas a tener diferentes versiones. Y lo que la iglesia hace cuando une el canon en cuestión de los evangelios es que trata de tener la visión más universal. Rechazaron otras versiones, había otros evangelios, pero escogen esos evangelios como los más universales. Y eso es bien importante tenerlo establecido para que nosotros entendamos, y esto es como una clase de historia. Yo creo que Rodney tenía una clase los otros días, o es un futuro, una clase que tiene que ver con esto, ¿verdad? Este es el semestre completo, ¿no? Este es 5 semanas. 5 semanas, que tiene que ver precisamente con eso. Y es importante que la iglesia hable de esto, porque lo que es aprender aquí no se habla mucho en la iglesia. Si esas dudas que te traigan las puedes traer, pero a mí me encanta ese tema. Yo hubiese sabido eso, yo creo que hubiese cogido eso de oyente. Porque eso básicamente es lo que nosotros estudiamos en el seminario. Te habla sobre estas cuestiones del canon. Pero si tú no estás sólido y no entiendes estas cosas, te llevó pateco, como dicen por ahí, ¿verdad? Y es bien importante.